Universidad del Atlántico, Cátedra Universitaria. Mi nombre es Sara Baños Bencardino. Voy a hablarles sobre el origen de las universidades. Es indispensable que partamos de un poco del contexto histórico y empecemos diciendo que gracias a la cultura griega y hebrea se crea la sociedad occidental, siendo Grecia una de las más importantes, ya que aportó tanto su filosofía como su ciencia como su arte, y esa concepción sobre el hombre y la sociedad en el sentido de la organización social democrática. Pero es gracias a los intentos de Alejandro Magno, que lleva con Roma, que logra convertirla a esta en una verdadera maestra del arte de gobernar a los hombres, creando el derecho romano, el cual contribuyó a estructurar una conciencia del hombre de Occidente y todos los estados posteriores al imperio, se podría decir que hasta nuestros días. En estos momentos en pleno apogeo que tiene el imperio aparece el cristianismo, con una visión trascendente del hombre llevándolo hacia una verdadera vida eterna. La nueva religión lo que quería era que todas esas masas esclavas todas se extendieran rápidamente y vieran en ella como la única esperanza de felicidad. Tanto así que en el siglo IV Constantino tuvo que reconocerla como una religión oficial y universal en el imperio. De esta época se da el feudalismo, en cual este nuevo sistema económico da una unión entre la iglesia y la autoridad civil, lo que hace que se confundan los poderes entre el clero y el Estado, sobre todo en la Edad Media, en la que podemos llamar el siglo oscuro. Como ya podemos imaginar, toda esta convivencia económica era imposible de llevar, por lo que desencadenó una lucha suprema entre el poder, y es aquí donde aparece la iglesia, es decir, también el papado, el cual se estima como una instancia superior a la civil y consideraba que su autoridad espiritual debía permanecer y materializarse en una autoridad terrenal. Evidentemente, esto a los señores feudales no les iba a buscar, ya que ellos estaban deseosos de fortalecer más bien su autoridad y seguir creciendo ellos, y no aceptaron las protecciones del papado. Y entra a jugar el Papa Gregorio VII, el cual fue el Papa número 157 entre 1073 y 1085. Durante este periodo 11 enmarca un ambiente social y cultural muy particular, el cual se le llamó la Reforma Gregoriana por él mismo, que lo que proclamó fue como una separación entre el poder y la iglesia, el cual a esto lo llamó diástasis, el cual buscaba el divorcio auténtico entre las dos potestades, ya que Gregorio lo que quería una iglesia más pura, libre, sin compromisos materiales, para alcanzar una verdadera autonomía de lo espiritual y cumplir con la real misión de la religión cristiana. Pero esto no fue como muy satisfactorio para el momento, ya que tenía muchos obstáculos, dado que los obispos, los clérigos, los laicos tenían muchas propiedades, las cuales ellos tenían que abandonar para seguir las ideas que tenía el Papa, y ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Este Papa fue muy famoso debido a su intransigencia y la energía con la cual defendió a la Iglesia. Fue el que Concilio de Roma quien proclamó el celibato a los eclesiásticos, el cual todavía lo tenemos en vigencia en estos días. Durante su periodo estalló lo que se le llamó la querella de las investiduras, donde el papado se enfrentó con el imperio a propósito de la investidura de los obispos, pero fracasó en su intento de imponer el papado sobre los políticos. Hablando del inicio de las universidades, podemos decir que el primer término se da con el motivo del desarrollo de un nuevo género literario al estilo del ensayo moderno, de carácter doctrinal y polémico, el cual condicionó el renacimiento cultural del siglo XII e inspiró una corriente humanística de reacción de costumbres y oscurantismos medievales, y estimuló así la aparición de las primeras universidades. Hay que tener en cuenta que la palabra universidad se conformó también en la Edad Media y deriva el término de universitas, viniendo que significaría unidad, y verto, que significa variedad o diversidad, es decir, una unidad de la diversidad. Por eso tenemos que entender a la universidad como una institución, como algo indispensable para la vida social y de prolongada y estable vigencia histórica, que funciona bajo sus propias leyes y no depende ni debe depender de caprichos individuales. Entre las más importantes universidades, o las primeras, podemos mencionar a la Escuela Superior Imperial de China, a la Universidad de Córdoba de España, a la Universidad de Bolonia de Italia, la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de París en Francia, la Universidad de Modena en Italia, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, la Universidad de Palencia en España y la Universidad de Salamanca en España. Como conclusiones podemos decir que la universidad es un ente creado para lograr transmitir la sabiduría, lograr que ésta se pueda difundir entre
entre generación en generación. Tenemos que ir innovando, tenemos que ir creciendo con estas universidades, implementar las nuevas tecnologías como el internet para que todos estos conocimientos que ya tenemos y los nuevos conocimientos que vayamos adquiriendo con el tiempo no se queden aquí, sino que sigan fluyendo. Muchas gracias.